Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer este espectacular punto. ¿Por qué? Porque de los dos lados se ve hermoso. Miren, este sería el lado del revés y este sería el lado del derecho. Por ejemplo, no puedo decidir qué lado me gusta más. Este lado derecho. Díganme en los comentarios de qué lado le gusta más, lado derecho y lado del revés. Para tejer una manta de bebé sería hermosa. Para tejer bufanda, jersey, cardigan, pullover, bueno, lo que sea. Y este sería el lado revés. Súper bonito. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 12 más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde. A lo alto repetimos 8 vueltas. Sobre las agujas tengo 27 puntos montados. Voy a tejer un motivo y vamos a ver cómo tejer puntos de equilibrio antes y después del motivo. Primer punto del borde pasamos sin tejer, 2 puntos al revés. Estos son los puntos de equilibrio y ahora tejemos los puntos del motivo. 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, lazada, punto al derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, tres puntos al revés. Repito estos puntos, tejimos 2 puntos de equilibrio, repito estos puntos las veces que sean necesarios hasta finalizar la vuelta, y finalizando la vuelta puntos de equilibrio tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, 2 puntos al revés, punto del borde, tejemos al revés. Tejimos primera vuelta. Vuelta número 2, tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. El punto que se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Lazada, tejemos al revés. Revés. Y así tejo hasta finalizar la vuelta como se nos presentan los puntos. Punto al revés, tejemos al revés, el punto que se nos presenta al derecho, tejemos al derecho. Así tejo vuelta número 2. Vuelta número 3, tejemos también como se nos presentan los puntos, punto del borde, paso sin tejer, y los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés, los puntos que se presentan al derecho, tejemos al derecho. Y así sigo hasta finalizar la vuelta. Derecho, revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Como tejer, vuelta número 5, punto del borde, paso sin tejer, tejemos puntos de equilibrio, punto al derecho, lazada, derecho, lazada. Ahora empiezo a tejer los puntos del motivo. El motivo quiere decir que después los vamos a repetir. 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás,
3 puntos al revés tejo por detrás porque esta parte del punto sobresale, por eso, a ver, una vez más, miren, voy a tejer punto al revés tomando el punto por detrás. Si lo tejo por delante, el punto va a salir cruzado, por eso 3 puntos al revés, tomamos los puntos por detrás. O sea, quiere decir no por delante, sino por detrás. 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada. Tejimos puntos de equilibrio, los puntos del motivo. Repito estos puntos del motivo las veces que sea necesario. Finalizando la vuelta, tejemos puntos de equilibrio. 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos, lazadas, tejemos al revés. Vuelta número 7, tejemos como se nos presentan los puntos, derecho, revés, así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 8, tejo como se nos presentan los puntos. Esta es la última vuelta del motivo y después repetimos 8 vueltas a lo alto. Quiere decir que la vuelta número 9 tejemos igual que la número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.